que todo está más caro. Y es producto de esto que hablábamos Sí, cuando nos damos cuenta que la inflación pega directamente en los productos y servicios esenciales. O sea, lo ahí da el básico. golpe. Ajá, lo Sí, básico. en México tenemos un historial y tú lo sabes, Sí, Ivette, sí. sobre todo la gente que tenemos a lo mejor arriba de 45 años o 40 Ujú, años, ujú. recuerda la época, sobre todo del 80 Con López Portillo, con al todo. 2000, o sea, Ujú. todo eso. Sí, Tuvo un proceso de crisis, o sea, ahorita horrible. hablamos de inflaciones del 4 y 50 y nos asustamos, No, pero en pero si aquellos recuerdas, años fueron fueron muy inflaciones del ciento fuertes. cincuenta por ciento o sea, Sí, sí, estamos así hablando es. de algo que se llama inflación galopante, no sé si Sí, te sí, acuerdas, que sí, los cómo precios no. día Estábamos con día asustados. cambiaban. De un día para otro el dólar de 12 pesos se fue a 28 y luego se fue más arriba. Y aquí Exacto, y entonces, tronó la economía de aquí de nuestra entidad. Y fue muy sí, catastrófico. sí, efectivamente, entonces a lo mejor muchos de los radioescuchas o televidentes que nos ven ahorita Ujú. se están dando cuenta de que, bueno, que hay un efecto de carestía que no habían vivido, Ujú. sobre todo porque golpea en dos lugares y tú lo sabes perfecto y ves que es el bolsillo y el estómago. Y ahí es donde uno tiene esa sensación de que De todo está caro carestía, sí. y que es carestía, exacto. Ajá. Entonces, ¿dónde puedo observar yo la carestía? Bueno, usted lo está observando y sobre todo lo está sintiendo Ujú. en los alimentos, en las Sí, comidas fuera del hogar. A lo mejor usted sí. iba y se echaba su domingo, su birria después, Ujú. antes de ver el juego de Sí, fútbol o después, sí. y ahora le está costando Ya, más. ya no tanto. Sí, Exacto, porque la irte a un vivienda, restaurante son 300, 500 pesos y ya te frenas. exacto, dices tú, bueno, mejor como en casa, ¿no? Así es, así Y es. luego me voy a la vivienda. ¿Qué tiene Eso es que, todo. pues estamos hablando, el gas, Ujú. el gas, el precio del agua, de los La servicios luz básicos, la luz, todo eso lo vemos también, que está incrementándose. La educación, por ejemplo, también. Si también. usted, sus hijos los tienen en escuela privada, lo No, siente más, pues sí, se pero si los refleja tienen en más escuela ahí. pública, también lo siente. También, ¿Cómo lo siente en la sí, escuela pública? Por supuesto que lo sentimos. ¿Por qué? claro. Pues se siente porque su chamaco, como cualquier otro chamaco, va a querer comer en el recreo y eso Y cuesta. cuesta. Y los cuadernos, los libros, las cartulinas y todo lo que necesitamos, que de alguna manera se derivan del petróleo, Ujú. también van en incremento. Entonces ahí yo ya lo estoy sintiendo. En transporte público ni se diga, también hay un costo. Y en los servicios personales, cada vez hay un poquito más de descuido en lo personal porque le piensas dos veces para poder darte un lujo. Ujú. Sí, A veces en la misma, vamos, en la misma ropa, uno tiene que pues aguantar un poquito más la compra de los tenis, un poquito sí, más la compra de las llantas del carro. ¿Por sí. qué? Porque cuesta y tengo que pensarle si como o compro, o sea, O o me le compro traigo esos zapatos tenis, nuevos, ¿no? sí, o le pongo zapatos nuevos al carro o Sí. como. Entonces O mejor comes. como. Así Sí, sí, es. sí, así funciona. Ujú. Así que bueno. Eh, esta canasta alimentaria que hace sentir esta carestía, como lo hemos platicado, incrementado. Y en las zonas urbanas ha tenido un mayor Más. incremento que en las rurales. Sí. Pero a pesar de eso, las rurales tienen, digamos, el mayor Como que otra porcentaje de alternativa, población ¿no? Tienen ellos ahí sí, productos, viven de otra manera, pero, pero también pero les aún pega. así, sí, la zona rural es la zona que está marginada y eso no hay que Ujú. olvidarlo. Y Eso no hay que ellos, olvidarlo. Es la zona más golpeada, donde hay más pobreza. sí, cómo no. Y el dato aquí más escalofriante es que la pobreza en esas zonas le pega más a las mujeres. Así que eso es muy importante también para pensar en las soluciones que tienen que venir hacia allá, ¿no? Así que bueno, tú has visto, ¿dónde sentimos? Bueno, te decía, en el bistec de res, en el Sí. huevo, en la chuleta de puerco. Ujú. Esta presión está sobre los alimentos y sobre alimentos que son básicos para la comida mexicana. Tú lo dijiste, jitomate, chile serrano, Ujú. la gasolina de alto octanaje, el autobús urbano. Es decir, la carestía se siente porque el ingreso alcanza para menos, lo que implica Sí. que estamos en una situación donde el poder adquisitivo del peso se ve afectado y por eso decimos que si el ingreso alcanza para menos bienes básicos, sentimos nosotros que estamos en carestía o lo que es lo mismo, estamos nosotros en una situación donde sentimos la inflación como si fuera un impuesto, porque el dinero se nos va sin saber en qué se está ¿En qué yendo. se fue? De hecho, el índice nacional de precios que maneja INEGI está marcando el tomate, el chile serrano, los autobuses, el transporte público,
la vivienda, papa y otros tubérculos. También está hablando de loncherías, fondas, torterías, taquerías, gasolineras y muchos otros servicios y productos que uno pues adquiere en lo cotidiano, en lo diario, y todos estos han tenido muy fuertes incrementos, todos estos Efectivamente. productos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Estamos hablando se amenaza mucho con una crisis energética, pues que ya la estamos visualizando, ¿no? Porque ya se están dando los primeros llegues de eso que se estima, ¿no? Como los conocedores están visualizando esto. Pero ya en lo terreno, aquí en nuestra realidad, pues ya lo estamos viviendo. Hasta ahorita que empieza. ¿Hacia dónde va a caminar esto, maestro? Bueno, ahí tenemos que, y vamos a hacer un viaje rápido, nos salimos de la esfera nacional Ujú. y me los voy a llevar a la esfera internacional, ¿te Sí, parece bien? sí, de acuerdo. ¿Por qué? Porque si con este breve análisis que hicimos ahorita que empezamos a platicar, ya Ujú, nos dimos cuenta que lo que pasa fuera de México influye directamente en mis precios internos. Yo ya me di ujú. cuenta que los precios de aquí en México, adentro de México, están siendo afectados por lo que está pasando Allá afuera. fuera. Ujú, Y entonces hay que entender qué está pasando allá afuera. Y bueno, el tema de lo que sucede allá afuera es muy, muy fácil de deducir. ujú. Empezó este año y tú lo sabes. Ya traíamos presión desde la pandemia, ¿te acuerdas? Sí, claro. De hecho, la primera vez que platicamos tú y yo tenía Sí, que ver con eso que sucedía en la tenía que pandemia. ver, ajá, exacto. Veníamos nosotros de una pandemia donde los gobiernos tuvieron que emitir dinero para, pues, Ujú, para que la economía no se detuviera porque la así es. gente no podía ir a trabajar. Ujú. Se Y paralizaron esa, muchas cosas. exacto, y esa inyección de dinero de los países, los gobiernos hacia sus economías, Ujú, generó una presión inflacionaria, lo que generó una sí. inflación que se descontroló, y que se convirtió en una inflación incipiente, es una inflación que estaba ahí sostenida y no se bajaba y no se bajaba. Ujú, El punto álgido de esa inflación llegó en el 22, sí. en el 2022, pero del 2022 al 2025 Mm, empezábamos a ver ya la luz fuera del túnel, o sea, sí. ya iba hacia abajo. Ya como que Las nos tasas de aliviábamos. interés Sí. estaban bien altas y empezamos a bajarlas. ¿Por qué es importante la tasa de interés? Porque si está alta, la pones alta tú para controlar que el dinero que está circulando en las economías que hace que se genere inflación, Ujú, con una tasa alta, ese dinero se va pues a los bancos a ahorrarse porque te da una sí. buena tasa de interés. El gobierno puede a través de impuestos sacar también dinero y eso va bajando presión inflacionaria, lo que baja la inflación y permite que la tasa de interés pueda ir bajando. Ujú, ¿Por qué es buena la tasa de interés? Porque si está baja, tú puedes conseguir un préstamo, puedes comprar un carro, ujú, puedes comprar una casa, pero bueno, estamos viendo nosotros inflación hacia abajo y las tasas de interés empezaban también a bajar. sí. Pero llega este año, llega el 3 de enero y llega Trump con Maduro, Ujú, luego viene este ataque directo a Irán. ujú. Bueno, perdón, es Maduro, la situación que pasa en México con la captura, entre comillas, de lo de Mencho, ¿se acuerdan Sí, sí, ustedes? claro. Ujú, Que en realidad, pues ya saben que murió ahí y todo eso. Y sí. luego viene el ataque a Irán. O Ujú. sea, Estados Unidos ha estado muy, muy metido y muy movido en la política internacional. Y eso ha generado mucha incertidumbre porque la gente pues no sabe cómo va a moverse ahora el presidente de Estados Unidos Ujú. y entramos nosotros como en el terreno de la especulación. No ¿Qué es se esto de digan la las especulación? inversiones, ¿no, maestro? No, 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 llegan los rumores y todo y la gente le va a pensar, uno, Mucho. para gastar dinero y si tú eres empresario, Ujú. le vas a pensar para Te invertir vas porque a en una frenar. situación, exacto, porque hay tanta información corriendo y mucha fake news Ujú. que no puedes Sí, diferenciar entre una y otra exacto. que te genera algo. La especulación lleva a algo que llamamos nosotros incertidumbre, es decir, Incertidumbre, sí, definitivamente. Si ibas a si la viajar, ya no gente, bajas, ya no viajas. exacto, Si ibas a comprar, ya te frenas. Si una casa, un carro, lo que sea, ya te esperas. O si vas a exacto, eso invertir es igual. incertidumbre. Ujú, Y en la incertidumbre, Ivette, sucede algo, y me gusta a mí siempre manejar ese punto. ujú. Cuando hay incertidumbre, la gente tiende a tener dos comportamientos básicos, Ah, ok. como Ujú. los animales. Sí, sí. No, Ven el si alguna peligro y vez se han asustan, visto, ¿no? exacto, hay dos formas de reaccionar. O si ustedes nunca lo han visto, pero cuando iluminas, por ejemplo, un conejo, un venado, Ujú. con luz fuerte, ahí sucede algo.
Sí. Las personas digo, los animales ven la luz y tienen dos reacciones. Una es, inmediatamente queda paralizado, Sí. inmóvil, o la segunda es, queda paralizado y se mueve. Y se mueve. Entonces, los seres humanos no estamos ajenos a eso, somos pues, entes naturales. Obviamente nosotros pues, reaccionamos de esa forma. Claro, ajá. Y eso genera lo siguiente, la cadena. Lo que pasa que la gente, como tú bien dices, cuando hay incertidumbre, dices, pues ya no voy a invertir, ya no voy a hacer eso, o me voy a llevar mi dinero de un lugar y lo llevo a otro. Entonces, tenemos ahí tres cosas. La especulación genera incertidumbre y la incertidumbre genera algo que se llama volatilidad. Entonces va de la mano, una cosa, luego otra y luego otra. Y la volatilidad pues genera que los mercados pues se muevan constantemente y que las personas busquen siempre activos que les protejan el valor de su dinero. Por eso, por ejemplo, en momentos de alta crisis vemos que el precio del oro se incrementa porque la gente compra oro. Compra oro. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos es una esfera internacional que está generando presión por la guerra. Tenemos muchos frentes de guerra. Sí. Tenemos la guerra de Medio Oriente, o sea, Israel con sus vecinos. Tenemos Ucrania y Rusia, que aunque ahorita nos hemos olvidado, está ahí. Pero ahí Tenemos está. Irán, sí, ahí está, latente. Y acuérdate que se golpea, por ejemplo, la producción. En la producción de trigo, sobre todo. Exacto. O sea, y ahí esos efectos ya los empezamos a sentir. Los de la crisis de Ucrania. Sí, eso porque ya ellos desde creo el que tienen el 80% de producción de trigo, ¿no? A nivel mundial. Sí, por supuesto. Desde el 22 tenemos los efectos de todo eso. Entonces tenemos frente en Medio Oriente, en Ucrania. Tenemos la situación que pasa ahorita en Irán y el estrecho de Hormuz. Y tenemos otra situación de tensión, sin ser todo de conflicto, pero hay una tensión entre Taiwán y China. También. Entonces tenemos por ahí varios focos. Tenemos esta guerra que ha iniciado Trump con los países latinoamericanos por la cuestión del narcotráfico. Entonces tenemos muchos focos de esta presión que tiene que ver con la cuestión bélica y obviamente tiene efectos sobre, como lo platicamos ahorita, en los mercados de materia prima, las expectativas de inflación, como lo estamos viendo en México, y las condiciones financieras en general. Así que eso presiona a la inflación mundial. De hecho, el Fondo Monetario Internacional contempla que la inflación podría subir hasta un 4.4% en 2026 a nivel global, como una media. Y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico estima que, por ejemplo, en el caso de México, México crecería 1.2% en este año y advierte que las exportaciones se podrían frenar por el aumento de aranceles y lo que hablamos aquí, la incertidumbre. La incertidumbre, es decir, sobre todo. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque no sabes tú si te conviene o no vender fuera. Y entonces la economía mexicana se ha visto afectada por este aumento de incertidumbre global y por los cambios de la política comercial de Estados Unidos que ha implementado el presidente Donald Trump. Entonces, no solo tenemos una cuestión de inflación interna, sino que esta inflación interna está recibiendo presión exógena o externa por temas de energía, comercio, cadenas de suministro y tipo de cambio. Si te fijas, entonces son muchos factores que están convergiendo. Hay una convergencia, sí. Estamos como en un huracán, maestro, en un huracán energético, financiero. Sí, yo veo la situación a nivel global. Creo y temo no equivocarme que nunca habíamos tenido una situación tan fuerte, incierta, ¿no? Tan incierta, sí, hay mucha incertidumbre, sobre todo por el contexto geopolítico, pues es decir, claro. Es como Trump está llevando las cosas, como responde Europa. Si te fijas, ya no hay como un bloque, sino ya los países europeos no están de acuerdo con algunas políticas de Estados Unidos. Está dividido el mundo en este asunto sobre Irán. Se ha involucrado ya inclusive la cuestión que yo tengo que ser muy claro, no estoy de acuerdo en que se mezcle política y religión, y el mismo presidente Trump lo hizo. Creo que fue un error de su parte porque no solo porque se metió con la cuestión de la Grey católica, sino en general creo que la cuestión religiosa se maneja, siempre lo hemos dicho, y se maneja aparte de la política, no puede ir, son cuestiones ajenas. Pero si tú empiezas a mezclarlo, híjola, te metes ya con algo que... No, ya te metes en algo muy sensible. Muy sensible para la gente, y la gente... Los millones de ciudadanos la gente, y no solo hablo de católicos, de cristianos, de musulmanes, cualquiera que se sienta agredido, porque con lo de el cuadro, ese dibujo de Jesús que presentó Trump, se ofendieron todos. Sí, claro. No solo los católicos, se ofendieron todos. Los cristianos, se ofendieron los musulmanes, y toda esa gente vota
y toda esa gente compra y toda esa Reacciona. gente toma decisiones y Ujú, presiona. Entonces yo creo que ahí sí fue un error, no, creo que no midieron ujú. y por eso ese tema no puede mezclarse con lo otro, pues No, y además definitivamente no estamos puede. hablando de culturas muy antagónicas, muy diferentes. Por ejemplo, él decía que unos cuantos días en Ucrania y se iba a acabar el asunto, ¿no? Igual acá en en toda la zona del Medio Oriente, oye, esa gente ha vivido siglos en guerra. Una guerra más no los Exacto. espanta, ellos están preparados para eso y otras cosas peores. O sea, nosotros somos los que tenemos que tener otra forma de visualizar esto porque son mentalidades muy diferentes. Bueno, los que han comentado esto, maestro, y le pido su opinión en este rubro, que la crisis de 1929 fue muy fuerte y sacudió mucho al mundo en aquellos años, que lo que estamos viviendo ahora a partir del 2026 va a ser mucho más. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, y te voy a decir algo que a mí me preocupa. El escenario se parece mucho porque los países ahorita, a pesar de que sigue siendo Estados Unidos el país hegemónico y Ujú, China sigue siendo una potencia económica, hay un problema serio que pocos hablan de eso y es que estos países están, así como son profundamente ricos, también están profundamente endeudados. ujú. Las Y deudas. justo antes de la crisis de 1929, esa era la realidad. Así que estamos en un escenario Muy similar. Ujú. muy similar. No solo a nivel México, México tiene también un paralelismo por ahí que lo veo yo con los gobiernos del 70, 80 en México, Ujú, sí. pero a nivel internacional yo veo un paralelismo con la situación que prevalecía justamente en ese periodo del 29. Ujú. Así que aguas porque el mundo es cíclico, Así nosotros es. entendemos eso Sí, y sí. hay un viejo adagio que repetimos y Sí, la repetimos, historia, sí. que el que no conoce la historia está condenado a estarlo Así es. Y repitiendo. la historia es Y en la cíclica. economía, sí, en la economía la historia es cíclica, así que sí, la situación es, digamos, complicada. Ahora, para que allá en casa no se me ponga y se me vaya a colgar ahorita terminando la entrevista, Sí, claro. quiero que se relaje, Sí. no pasa nada, hemos salido de cosas peores. O Peores. sea, tranquilos, Sí. tranquilos. O sea, sí se puede hacer frente a esto, la respuesta, Sí, claro que sí. sí, Ajá. pero se Eso me es muy tiene que importante. disciplinar, Ujú. se me ¿Cómo? tiene que disciplinar. ¿Cómo, ¿Cómo maestro? disciplinarnos? Bueno, Sí. es una combinación. Ujú. Y la respuesta es social, ¿eh? Hay que combinar ahí. Sí. ¿Cuáles? Dos cosas importantes. Ujú. Cuidar su gasto, Sí. pero esto que les voy a pedir es importantísimo. Contar con información. Mira, en Verídica. economía, sí, y todo que eso, exacto, gracias, Ivette. Tiene que ser verídica, porque Ujú. hay mucha información falsa. Mucha. O Y sea, asusta va a mucho cuidar también. su gasto en casa, o sea, va a hacer un presupuesto para el cuidado de su dinero, Ujú. va a comprar lo que realmente sea Lo que estrictamente realmente se necesario. necesita. Hay que Ujú. hacerse la pregunta cada vez que se para frente al estante o frente a lo que quiera comprar es, Ujú. ¿realmente necesito esto? O Sí. sea, ¿realmente lo necesito? Si no lo necesita, no tiene caso que se embronque con eso. Ujú. Y otra cosa que sirve mucho para la toma de decisiones, les decía, es la información. Ujú. ¿Por qué? Está demostrado, de acuerdo a la economía, que los agentes económicos, o sea, nosotros, tanto el consumidor como los empresarios, obedecemos a algo que se llama expectativas. Así es. Ujú. Las expectativas son las que nos mueven. Como personas, inclusive usted también, por ejemplo, cuando era Ujú. joven y se enamoraba, Ujú. usted generaba expectativas de la persona Claro. ideal. A Sí. veces idealizábamos al Sí, galán sí. o la Como el galana, ¿no? arbolito de Bueno, Navidad, ¿no? Este es el puro árbol. exacto, Pero luego lo exacto, adornas y exacto, se ve hermosísimo, ¿no? exacto, pues Entonces pura son expectativa. expectativas. Entonces, uno tiene que tener cuidado Muy con la expectativa. realista. Sí, hay dos tipos de expectativa. Ujú, Es la expectativa adaptativa ujú. que es la principal, y la racional. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otra? La expectativa adaptativa obedece a que tomamos a veces decisiones y con base a lo que hemos vivido. Sí. Y en ocasiones sirve, por ejemplo, como cuando nos preparamos para un huracán. Sí, sí, exacto. Pues yo ya sé cómo comportarme en un huracán. Bueno, a veces funcionan las expectativas Sí, te adaptativas, preparas, ¿no? Ujú. pero a veces nos hemos preparado para un huracán y el huracán pues no Nunca llega. llegó. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el asunto con la expectativa adaptativa es que yo reacciono de acuerdo a lo que he vivido, Ujú. pero el, el porcentaje de que pueda yo equivocarme es muy elevado. La expectativa racional es diferente. Antes de tomar la decisión de qué voy a hacer, lo primero que voy a hacer es juntar toda la información necesaria Necesaria. para tomar la decisión.
Ujú, Le voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted quiere conseguir un trabajo y tiene tres ofertas, que ujú, es raro, pues, el ejemplo, tres ofertas. O tiene usted dos galanes o dos galanas, es ujú, la misma. ujú, Antes de precipitarse por la cuestión adaptativa, yo le recomendaría, en el caso del trabajo, que usted obtuviera toda la información de cada uno de los trabajos y qué le ujú. ofrecen y ventajas, desventajas, o en el Claro, caso de los galanes, igual, toda el historial de cada uno de ellos. igual. Ujú. Con toda la información sobre la mesa, usted va a poder tomar Una la mejor decisión decisión, porque está basada en información verídica. verídica. Oiga, profe, pero me puedo equivocar. La Pues respuesta es sí, sí, pero el porcentaje es o el menor, margen de ¿verdad? error es Ujú. muchísimo menor porque la información que tengo es muy, muy fidedigna y mi decisión, casi tengo la certeza de un 90%, 80% de que va a ser correcta. Ujú. O sea, disminuyo la capacidad de equivocarme Sí. con información. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Va a decir, bueno, profe, está muy padre su plática, pero no me queda claro. Ujú. Sencillito. Antes de comprar, comparar precios. Ok. Llevar una lista para comprar. Ujú. Priorizar esto que le digo, alimentos esenciales. ¿Realmente ocupo esto que quiero comprar? Priorizar. Ujú. Alimentos esenciales. Evitar desperdiciar. Sí. Oye, sobró de la comida. Bueno, guárdalo. Hay casas donde se acostumbra, y eso a mí se me hace muy buen ejemplo, Ujú. que a veces durante la semana de lunes a ¿Te jueves queda sobra algo? comida. Mucho, sí. Y mucha gente lo que hace el viernes es Buffet comida de buffet de lo que de quedó de las la semana. sobrinas, ¿no? Ujú. Entonces ya ese viernes ya no gastaste Exacto. y no desperdicias. Ujú. Ujú. Vigilar los consumos de energía, Ah, el sí. transporte. Hay Ujú. muchas herramientas en línea. Profeco, por ejemplo, tiene unas muy buenas para estar checando los precios, sus variaciones. Inclusive nos dice qué comercios son más baratos. Sí, pero, sí, Algo así es. importante que no es costumbre en México es ahorrar. Sí. Aunque sea poquito, ahorre aunque sea poquito. Ujú. ¿Por qué? Porque al final del día la inflación va a reducir el valor del real del ingreso y Ujú. esto hace vulnerable a las familias con presupuestos ajustados. Sí. Entonces, tener un ahorro puede salvarnos en un momento dado de alguna situación, Son por ejemplo, como colchoncitos enfermedad. muy buenos, los Sí, ¿por qué? ahorros. Porque la realidad, como lo hemos mencionado, esto que está pasando a nivel externo, ya quedó claro, está pegando en tres rubros principales. La Ujú. producción de alimentos, porque está en Sí, riesgo, por lo que hemos platicado. La restricción de la distribución global de medicamentos. También el medicamento está es, sufriendo porque hay que moverlo ajá, y eso hace que se incremente el medicamento, entonces curarnos sale más caro. Y la ujú. producción de metales, sustancias químicas y aparatos electrónicos también se ve incrementado. También, sí. Entonces, si todo esto va a incrementar, las decisiones de consumo deben de ser tomadas de manera racional. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que una sociedad mejor informada tomará decisiones de consumo racionales. Podrá exigir transparencia en los precios, sobre todo cuando alimentos y servicios básicos son los rubros más afectados. Mi Ujú. recomendación, por lo tanto, es esforcémonos por ser más racionales como sociedad para que la toma de decisiones de consumo sean más acertadas. Qué interesante es esto porque, como usted bien lo señala, o sea, la vamos a librar. Definitivamente ya hemos pasado por cosas peores y la hemos librado. Entonces, pero hay que poner ciertas condiciones para lograr esto. Exacto, hay que disciplinarnos y eso nos cuesta como seres humanos Sí, muchísimo. muchísimo. E inclusive yo que le estoy dando aquí el consejo, normalmente no lo sigo porque soy muy Sí. disciplinado, pero intentamos, pues tenemos la receta ahí está. Es Ajá. como el medicamento que sé que me va a curar y sabe malo, me lo tengo que Ni tomar. modo, te lo tienes que No tomar es porque es exacto, necesario. Entonces, así es. comparar precios, llevar una lista, tener los alimentos esenciales, vigilar el consumo de energía, también lo del Ahorrar un poco, transporte, ahorrar un poco. Y bueno, pues son exacto, las recomendaciones y sobre todo estar informados con veracidad para tomar cualquier tipo de decisión y limitarnos definitivamente y poder tener un colchoncito que luego nos respalde para cualquier situación que podamos enfrentar en un momento dado. Pero entonces, maestro, exacto, en la cuestión definitivamente se da a nivel internacional, pues nos está afectando a todo el mundo, a todos. exacto. Entonces la clave ahí, como se los dije, es priorizar lo que es esencial. Ujú. Ya aterrizando Priorizar acá lo con que es esencial. nosotros.
Sí, porque Sí, y aunque el Principito nos diga que lo esencial es invisible a los ojos en Ujú. economía, no, lo esencial es muy visible a los ojos, hay que estar Sí, sí, atentos. porque inmediatamente lo reaccionamos, inmediatamente nos damos cuenta de esto y bueno, pues muy interesante.